Hermanos, bienvenidos a una entrega más de la reflexión de la palabra. Hoy viernes 21 de marzo del año 2025, viernes segundo de Cuaresma. El color litúrgico es morado, las lecturas corresponden al ciclo C. La primera lectura la tomamos del libro de Génesis, capítulo 37, versículos del 3 al 4, versículos del 12 al 13 y versículos del 17 al 28. Jacob amaba a José más que a todos sus demás hijos, porque lo había engendrado en la ancianidad. A él le había hecho una túnica con amplias mangas. Sus hermanos, viendo que lo amaba más que a todos ellos, llegaron a odiarlo, al grado de negarle la palabra. Un día en que los hermanos de José llevaron a Siquem los rebaños de su padre, Jacob le dijo a José: «Tus hermanos apacientan mis rebaños en Siquem, te voy a enviar allá». José fue entonces en busca de sus hermanos y los encontró en Dotán. Ellos lo vieron de lejos y antes de que se les acercara, conspiraron contra él para matarlo y se decían unos a otros: «Ahí viene ese soñador, démosle muerte. Lo arrojaremos en un pozo y diremos que una fiera lo devoró. Vamos a ver de qué le sirven sus sueños». Rubén oyó esto y trató de liberarlo de la mano de sus hermanos, diciendo: «No le quiten la vida, ni derramen su sangre. Mejor arrójenlo en ese pozo que está en el desierto y no se manchen las manos». Esto lo decía para salvar a José y devolverlo a su padre. Cuando llegó José a donde estaban sus hermanos, estos lo despojaron de su túnica y lo arrojaron en un pozo sin agua. Luego se sentaron a comer y levantando los ojos vieron a lo lejos una caravana de ismaelitas que venían de Galaad con los camellos cargados de especies, resinas, bálsamos y laudano, y se dirigían a Egipto. Judá dijo entonces a sus hermanos: «¿Qué ganamos con matar a nuestro hermano y ocultar su muerte? Vendámoslo a los ismaelitas y no mancharemos nuestras manos. Después de todo, es nuestro hermano y de nuestra sangre». Y sus hermanos le hicieron caso. Sacaron a José del pozo y se lo vendieron a los mercaderes por 25 monedas de plata. Los mercaderes se llevaron a José a Egipto. Hermanos, durante toda la semana hemos estado oyendo cómo el Señor habla del corazón del hombre, de cómo el hombre confía en el hombre y cómo de alguna manera desconfía de Dios, y esa desconfianza lo lleva a hacer acciones erradas. Aquí vemos en esta historia, que sabemos que culmina en triunfo, vemos cómo los hermanos, por el simple hecho de no entender el amor del Padre, atentan contra la vida de su hermano. Sangre de su sangre. Al final lo dicen: ¿qué caso tiene matarlo si es de nuestra propia sangre? Mejor vayámonos vendiendo. Hermanos, esta historia en muchos de nosotros en tiempo actual se repite. Se repite porque no entendemos el amor que se tienen los hermanos o el amor que algún padre o madre le tiene a alguno de nuestros hermanos de sangre o hermanos biológicos. No entendemos por qué entre nuestros hermanos en espíritu se aman unos más que otros o tienen ciertas preferencias. Lo cierto es que nosotros debemos de amar. No importa el amor que le tenga uno a otro, lo que interesa es nuestro amor. En la historia escuchamos a Rubén que ama a José porque trata de librarlo de la mano de la muerte. También escuchamos a Judá que hace esa reflexión sobre la muerte y dice: terminemos vendiéndolo.
Hermanos, el corazón del hombre es duro. El corazón del hombre es algo inescrutable, ya lo dice el Salmo. Por eso, hermanos, en esta semana que está concluyendo, hemos sido invitados a hacer una introspección en nuestro corazón para poder entenderlo, corregirlo y alimentarlo de la palabra de Dios. Del Evangelio lo tomamos del evangelista Mateo, capítulo 21, versículos del 33 al 43 y del 45 al 46. Jesús dijo a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo esta parábola. Había una vez un propietario que plantó un viñedo, lo rodeó con una cerca, cavó un lagar en él, construyó una torre para el vigilante y luego lo alquiló a unos viñadores y se fue de viaje. Llegado el tiempo de la vendimia, envió a sus criados para pedir su parte de los frutos a los viñadores. Pero estos se apoderaron de los criados, golpearon a unos, mataron a otro, y a otro más lo apedrearon. Envió de nuevo a otros criados, en mayor número que los primeros, y los trataron del mismo modo. Por último, les mandó a su propio hijo, pensando, a mi hijo lo respetarán. Pero cuando los viñadores lo vieron, se dijeron unos a otros, este es el heredero, vamos a matarlo y nos quedaremos con su herencia. Le echaron mano, lo sacaron del viñedo y lo mataron. Ahora díganme, cuando vuelva el dueño del viñedo, ¿qué hará con estos viñadores? Ellos le respondieron, dará muerte terrible a esos desalmados y arrendará el viñedo a otros viñadores que le entreguen los frutos a su tiempo. Entonces Jesús les dijo, ¿no han oído nunca en la Escritura, la piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular? Esto es obra del Señor y es un milagro admirable. Por esta razón les digo que les será quitado a ustedes el reino de Dios y se les dará a un pueblo que produzca sus frutos. Al oír estas palabras, los sumos sacerdotes y los fariseos comprendieron que Jesús las decía por ellos y quisieron aprenderlo, pero tuvieron miedo de la multitud, pues era tenido por un profeta. Hermanos, se vuelve a repetir la historia, ahora en tiempo de Jesús y con Jesús. La historia que cuenta del viñedo, los viñadores, los criados, sabemos que está hablando de los profetas, sabemos que está hablando del mismo Cristo, el ungido, el enviado. Y así como los fariseos y los sacerdotes creen tener la salvación, creen ser los portadores de la misma, nosotros también, hermanos, en muchas de las veces con nuestras actitudes, tenemos ese mismo sentido que los fariseos y los escribas. Por eso, el Señor nos dice, pon atento a tu corazón, pon atención a tus actos, a tus pensamientos, a tus obras. Porque es ahí donde vas a descubrir si estás actuando a favor o en contra del proyecto de Dios. Si estás actuando conforme a la palabra, si estás actuando verdaderamente para abonar al reino de Dios. Por eso, hermanos, en este ya casi cierre de esta semana segunda de Cuaresma, seguimos avanzando para conocer nuestro corazón, para escuchar la palabra de Dios y para ser parte del proyecto de Dios en el reino de Dios. Hermanos, Dios los bendiga.